Ante la visita del presidente chino Xi Jinping, la policía española, seguro que por recomendaciones de algún diplomático astuto del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha recomendado al hombre que se disfraza de Winnie the Pooh en la Puerta del Sol que se tome un par de días libres, que aproveche para remendar su traje o que haga un curso de yoga intensivo para evitar los calambres ahora que viene el frío. La razón profunda estaría en que en China, donde las críticas no son el fuerte de la vida política, los opositores han buscado el supuesto parecido del presidente con el osito para dar rienda suelta a su voluntad revolucionaria. Malditas sociedades secretas chinas. Algún genio hispánico ha pensado que si Xi Jinping pasa por la Puerta del Sol y ve al osito, pues se puede generar un efecto parecido, no sé, a cuando acribillaron al general Prim en la calle del Turco de Madrid o cuando le metieron un tiro al presidente Canalejas mientras miraba libros en la calle Arenal. Vamos, que cuando venga Trump, pues habrá que prohibir los cowboys de pelo rubio en las tiendas de juguetes, o cuando caiga por aquí Macron, pues quitarán los Playmobiles y los Ken, el novio aquel de la Barbie de los escaparates. Claro, cuando vino la Merkel, que se amanda mucho, debieron quitar pues las muñecas repollo, que hace mucho que no las vemos. Y cuando venga Salvini, se suspenderán las representaciones del Rey León, no vaya a pensar que tanto africanos son una indirecta. Ay, no es que echemos de menos a Superman, porque sabemos que somos el país de Super López. Hombre, pero cuando nos pasamos de castizos, hasta los más sobrios se sonrojan. Luego nos extrañará que a los chinos solo les podamos vender jamón, jamoncito y uvas. Me encantará ver... lo que daría por ver la cara de Xi Jinping cuando Sánchez le diga: tranquilo, presidente, todo controlado, no hay ya ningún Winnie the Pooh en la Puerta del Sol, vía libre. Con los visigodos, esto no pasaba, ¿eh? Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Sin duda corren malos tiempos para la justicia en nuestro país. Una justicia que, aunque la representen con una venda en los ojos de ciega, no tiene nada. Que mira para otro lado cuando vives a la zarzuela o si eres banquero, pero que te cruje vivo cuando eres de Vallecas, de Entrevías o si estás en el paro. Siempre lo he dicho, hay que confiar en la justicia. Todos somos iguales ante la ley. Felipe, yo, Sofía, mis hijas, todos igual de intocables. Así quedó demostrado hace unas semanas cuando el Tribunal Supremo acordó por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio de que sea el cliente, es decir, el que paga, quien debe cargar con los impuestos de las hipotecas y no los que hacen el negocio. A la banca. El croupier de esta nueva mano ganada por la banca tiene nombre y apellidos: Luis María Díez Picazo. Aunque quien le hizo el recordatorio fue su jefe, el presidente del Tribunal Supremo, Lesmes. Díez Picazo es un auténtico jugador avezado que no tardó ni 24 horas en salir al corte con la excusa de enorme repercusión económica y social que tendría la sentencia. Vaya, ¿qué estaría haciendo el juez cuando firmó los documentos que condujeron a la sentencia? Seguro que si le pasa a un subordinado ese despiste, el mismo Díez Picazo se lo cruje. Bueno, en otras palabras, le dijo Díez Picazo a los 8 millones de personas afectadas por este impuesto que ellos y ellas no son nadie. A ver si os enteráis. Nadie, por lo menos para estos jueces del Supremo. Que en este país quien manda es el dinero y que si hay que corregir una sentencia, pues se corrige y punto. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Como no podía ser de otra forma, multitud de organizaciones, desde Jueces por la Democracia hasta la OCU, han pedido la dimisión de este juez tan funcional al derecho y a los intereses de los poderosos. Podemos incluso ha ido más allá y se querelló contra Picazo, porque entiende que esta nueva sentencia beneficia claramente a la banca, tan claramente en detrimento de los ciudadanos de este país, que no se explica esa necesidad de mostrarte como no independiente.
un escándalo más en el currículum vitae de un magistrado que llegó al Tribunal Supremo en el año 2015 de una forma, digamos, un poco convencional. Vamos, que cuando alguien entra así en una empresa, en el coloquial castellano hablamos de a capón y por enchufe. Alguien tendría, no sé, mucho interés en que estuviera en ese cargo. Pues accedió saltándose una norma, es verdad que no escrita, pero bien persistente, que decía que todos los presidentes de sala se renuevan automáticamente tras su primer mandato. Era el caso de José Manuel Sieira, por entonces presidente de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal. Pero claro, el juez Sieira no tenía los mismos padrinos que Díez Picazo. Así que los vocales del Consejo General del Poder Judicial tuvieron que pasar por el aro y apartar a un magistrado con 21 años de trayectoria en el Tribunal Supremo por otro sin experiencia. Vamos, que a veces hacer bien tu trabajo en el Tribunal Supremo no es garantía de que te lo reconozcan. Lo que parece que es relevante es que tengas determinados amigos que sean influyentes, como Díez Picazo. Vamos, cosas que pasan cuando la justicia, como en este país, se acuesta franquista y se levanta demócrata de toda la vida. Bueno, igualito que el PP, ¿no? Esta cacicada acabó con un informe de Naciones Unidas denunciando las presiones para el nombramiento de Díez Picazo, otro bochorno internacional para la ya cuestionada justicia española. Es un escándalo, es un escándalo. Vaya bailarín que hemos ganado para la sociedad civil. Bueno, las presiones del Consejo General del Poder Judicial, brutales. Claro, las complicaciones con la corrupción del PP les fueron llevando a cada vez de manera más descarada poner a los suyos en puestos relevantes. Y no lo digo yo, que lo ha dicho Ignacio Cosidó, que era el responsable de la policía, la de verdad y la patriótica, esa que inventaba pruebas falsas contra los adversarios. Y así, de necesidad en necesidad, llegaron a Lesmes, un estómago agradecido que antes de ser el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, había ido coleccionando cargos con el gobierno de José María Aznar. Estómago agradecido en términos estrictamente de respeto judicial, no nos engañemos. Uno ha sido en las fotocal de los actos del FAES, que fue elegido por Gallardón para presidir el Supremo, no sé, por si acaso en los casos de corrupción del PP ya no eran unos hilillos de plastilina y hacía falta pues mucho rigor jurídico. Claro, seguro que no tiene nada que ver con Lesmes, pero resulta que Pablo Casado ha podido disfrutar tranquilo de su máster regalado por la cara porque tenía la convicción de que si llegaba hasta el Supremo, pues seguramente, como ocurrió después, 4 jueces frente a uno dirían que no ha pasado absolutamente nada, hombre, que aquí no le han regalado un máster y que no lo digo yo, que lo dice Ignacio Cosidó. Eso sí, siempre por detrás. Carlos Lesmes ha electrizado el Consejo General del Poder Judicial porque todos han llenado de enchufes. Enchufes además que tienen conexiones neuronales con la banca. Es algo que ha pasado con la justicia en España desde el siglo XIX. Bueno, parece que todavía sigue, La derecha solo juega a la democracia con las cartas marcadas. Regresemos a Díez Picazo, porque este señor, antes de entrar al Supremo, compaginó entre los años 2015 y 2017 su labor como juez del Tribunal Supremo con la docencia, qué curioso, en el Colegio Universitario de Estudios Financieros en CUNEF, que es una escuela de la que es titular, ¿quién? La mismísima banca española. ¡Ah, qué curioso! A nadie se le ocurrió pensar que, hombre, que quizá había un conflicto de intereses. Y así se hace mucho más difícil creer en la justicia. ¿Quién va a creer en unos jueces subordinados al poder político que ganan dinero del poder bancario y que además tienen esos comportamientos tan chapuceros? Hombre, disimulen un poco, por favor. Y encima estos políticos, para más inri, se chulean que son los gallitos del corral. Ya hemos contado que Ignacio Cosidó, portavoz del Grupo Popular en el Senado, hace las cosas feas por detrás. Con la negociación, el PP tiene 9 vocales más, el presidente 10 y el PSOE tiene 11. Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente. Vamos, en otras palabras, que siguen teniendo bajo control a la justicia y se lo explican entre ellos para que estén tranquilos. Se reparten vocalías pues como el que reparte cromos en un zoco. Y sin Estado de Derecho, la democracia, amigas y amigos, se desintegra. Pero Cosidó, como además seguro que es taurino, decidió rematar la faena. Y además, controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. ¡Ajá!
O sea, que controlando la sala segunda, que es la sala de lo penal, que es la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del gobierno. ¿Qué es lo que les preocupa a los diputados y senadores del PP? Que si les pillan con el carrito del helado, tengan cómo escaparse, unos demócratas. Y la 61, que es la sala especial que tiene entre sus atribuciones la de ilegalizar partidos políticos, como sucedió en el caso de Herri Batasuna. Lógico que luego llegue el Tribunal de Estrasburgo y nos saque los colores. Lo único positivo es que tras la filtración de estos mensajes, el juez Manuel Marchena, en un arranque de dignidad, ha dicho que se iba, que se retiraba de la presidencia del Supremo. Cuidado, seguro que mientras estaba dejando de nombrar presidente del Supremo por estos mismos, tenía la misma dignidad, Ya sabemos cómo son estas cosas de la dignidad. Ay, a Dios pone por testigo Marchena que jamás ha concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal. Esta sí que es buena. Señor Casado, cuando quería poner de presidente del Supremo a Marchena, el mismo que archivó el caso de su máster también estaba diciendo ¡viva el rey! Hay que socorridos son los Borbones para esta gente del PP. Y cuando mantiene a su puesto de portavoz, en su puesto de portavoz en el Senado al señor Cosidó, también está diciendo ¡viva el rey! ¡Qué campechanos son todos! Y cuando se pone de acuerdo con el PSOE para repartirse la justicia, también está diciendo ¡viva el rey! ¡Hay cuántas malas costumbres tenemos con esta inveterada costumbre de la monarquía! Ay, como suelen decir en las películas de tribunales, señorías desobedientes, no hay más preguntas y que el juzgado sea el pueblo y que sea el pueblo el que dicte, eso sí, con arreglo al procedimiento, la sentencia. Juzgáis a los justos, declaráis inocentes a los corruptos, indultáis a los banqueros, a los que seguís recalando cantidades indecentes del dinero de todos. Vosotros escribís las leyes. Vosotros hacéis las trampas. Nosotros queremos justicia. Nuestro intelecto se afina ahora sobre vuestras cabezas. La guerra en pro de la libertad continúa. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Yo soy tu padre. ¿Puede haber algo peor que estar a punto de morir y descubrir en el último momento que tu padre es Darth Vader? Por supuesto que sí. Por ejemplo, ser un policía honesto y descubrir tras años de investigación que las pruebas que has ido recabando sobre distintos casos de corrupción y que involucraban a personajes como el inefable Ignacio López del Hierro, pues te las han ido robando unos compañeros corruptos pasados al lado oscuro. Como habréis adivinado, el Darth Vader de esta historia en realidad se llama José Manuel Villarejo. Y con nosotros tenemos hoy a la persona que más sabe de este siniestro personaje y no es George Lucas. No es George Lucas, me refiero a Patricia López. Patricia, buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya te digo, pero te echaba de menos, ¿eh? Miedo me da lo que habrás encontrado. Por tu premio, enhorabuena. Premiado. Muchas gracias. No era remunerado, pero cuenta con un vinillo. Entonces, oye, investigaciones nuevas durante todas estas semanas. ¿De qué investigaciones estamos hablando? Bueno, digamos que se viene a constatar cada vez más y a profundizar y se pone en orden un montón de cosas de indicios que nosotros teníamos sobre la mesa en las investigaciones de Público. Y es que aquí los ladrones son los policías. En este caso, el ex número 2 de la policía, Eugenio Pino, y su adjunto, el comisario José Manuel Villarejo, y uno de los comisarios de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño también, pero sobre todo Eugenio Pino y el comisario José Manuel Villarejo. O sea, que los policías encargados de vigilar a los malos eran los malos. ¿Quién era? Cuéntanos quién eran estos personajes para la gente que no esté familiarizada con esta familia. Eugenio. Debajo del político, ¿no? Del director general de la policía, que es Cosidó, que es un senador. Director general de la policía, Cosidó, nombrado por el PP. Un político, hay un funcionario, ¿no? Que es el operativo, que realmente que manda a los hombres de uniforme, que se llama Eugenio Pino, que es un comisario principal. Este señor ha sido imputado por introducir una prueba robada y de esta manera contaminar un procedimiento judicial contra la familia Pujol. Fue imputado la semana pasada por estos motivos, que son hechos flagrantes, claro, porque la policía está para
hacer un trabajo limpio que lleve a la gente honestamente a la cárcel, no ser un delincuente. Bueno, este pendrive que introdujo en la causa Pujol no servía para añadir pruebas en contra de Josep Pujol Ferrusola, lo único que servía era para contaminar las pruebas que se pudieran encontrar sobre los negocios que durante unos años tuvo Ignacio López del Hierro, el marido de la exministra de Defensa, de la secretaria general del Partido Popular, de María Dolores de Cospedal, con el empresario y político fundador del Partido Popular y de Alianza Popular, Ignacio López del Hierro. Madre de Dios. Beneplácito de Rajoy, ¿qué opina Casado de todo esto? Casado está callado, Casado no se ha quejado, le da por hablar cosas xenófobas y racistas, pero sobre las cloacas del Partido Popular no ha dicho nada. ¿Y Rajoy qué tenía que ver con todo este entramado? Bueno, Rajoy es muy importante, de primero porque María Dolores de Cospedal en una conversación con el señor Villarejo dice que Rajoy lo sabe, Ignacio López del Hierro en otra conversación con Villarejo dice que el jefe lo sabe, y porque el día antes de que empezaran a apuntar todo el mundo a Cosidó como la persona que había organizado el robo de otras pruebas que también involucraban a Ignacio López del Hierro, como son los papeles de Bárcenas, la conocida ahora como Operación Kitchen, hubo una reunión entre los dos máximos responsables en materia de interior en el gobierno, que eran Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz, ¿no? O sea, Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz se reunieron hace apenas 2 semanas, justo antes de que saltase el robo de esos papeles de Bárcenas, y al día siguiente comenzó una campaña en contra de Ignacio Cosidó, exdirector general de la policía, que a mí no me gusta nada, pero que en realidad no se enteraba de nada porque Fernández Díaz no le hablaba, vamos. Tampoco es... O sea, un santo ese señor, no, la negligencia no exime de culpabilidad, ¿sabe? O sea, el desconocimiento no exige de culpabilidad, pues es negligencia. Y entonces tenemos con que una persona que solamente es un empresario casado con Dolores de Cospedal despachaba casi a diario con Villarejo. Es que yo suprimiría el solamente es un empresario. Es decir, no tiene ningún cargo orgánico dentro del PP. Bueno, fue el gobernador civil más importante, o sea, más joven de España, gobernador civil en Ciudad Real, gobernador civil en Cataluña. Estuvo, como te digo, sobrino, o sea, primo del alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano. Aparece en la fundación de Alianza Popular, en los primeros papeles de Bárcenas, como uno de los primeros donantes, y ha sido consejero de todas las grandes constructoras y empresas inmobiliarias del IBEX y la de las eléctricas también, o sea, de Amper, de Metrobacesa, de SACIR, de Caja Castilla-La Mancha, es decir, es el consejero. El consiglieri. Consiglieri. Se quejaba el Bigotes, pero ¿por qué no aparece nunca ¿El López del mondongo? No, decía, ¿dónde está López del Hierro? Si que aparece es el en que... los papeles dando mondongo, ¿por qué no aparece? Pues la UDEF tuvo la cara de decir que el señor López Hierro no se sabe quién es. Claro, el señor Olivera... Otro nombre. Si nos das más nombres nos vamos a volver locos. El comisario de la UDEF, el jefe de la UDEF, dijo en el Congreso de los Diputados que sus agentes, pobrecitos, porque a mí realmente los agentes de la UDEF sí trabajan, el problema que tienen son sus jefes, no fueron capaces de identificar quién era López Hierro. Y a preguntas de la diputada Gloria Belizo de Podemos, dijo que el señor José Manuel Villarejo aportaba a la UDEF valiosas informaciones de inteligencia. Y entonces yo, después de escuchar bastantes grabaciones diarias y llamadas telefónicas entre el señor Villarejo y el señor Ignacio López del Hierro, me pregunto cómo no fue capaz de aportar a la UDEF Villarejo quién era López Hierro. Podía haber dicho simplemente, ¿no? Este con el que hablo yo casi todos los días. Con el que hablo yo día sí y día también. Oye, se han filtrado nuevos documentos, ¿no? Presuntamente sustraídos a Bárcenas por estos 3 comisarios, por Pino, por Villarejo y García Castaño y sus hombres, ¿no? ¿Qué datos le ha robado Villarejo y compañía a Bárcenas? ¿Y por qué? Bueno, pues esto es muy importante y Bárcenas está llamado a declarar ya en el juzgado de instrucción que lleva la causa Tandem y también en el que lleva el caso de los papeles de Bárcenas. Y esto es una cuestión de derecho procesal que vamos a intentar explicar. Prueba robada, prueba invalidada. ¿Qué significa eso? Bueno, pues como han robado unos papeles, ¿no? Una prueba. Por lo tanto, no existe lo que se denomina cadena de custodia. Es decir, yo tengo que demostrar que esos papeles son reales, pero lo primero no que han sido manipulados por nadie, por que nadie, por tanto... pero claro, lo primero que hay que demostrar es que encima si los ha robado la policía, ¿qué ha hecho esos comisarios entre medias con esos papeles? Es decir, va a pasar lo mismo que pasó con el pendrive de los Pujol, que acabarán los policías imputados, pero las pruebas excluidas del sumario. Por lo tanto, si las pruebas quedan excluidas del sumario,
los empresarios que aparecen en esos papeles quedan exonerados de cualquier tipo de investigación. ¿Entendemos la jugada? Sí, sí. Por lo tanto, con que salgan estos papeles, haber robado esos papeles y que ahora mismo se publiquen, pues Villarejo a lo mejor les cobra 200.000 o 2 millones, porque acaba de librar a los empresarios de ser investigados. Claro. No Qué sé bien. si me he explicado. Te explicas perfectamente. Saben lo que roban, ¿no? No Hombre, es claro. casualidad. Y saben cuándo sacarlo también. Oye, ¿Bárcenas puede hacer algún tipo de declaración que implique Pues condenar, Bárcenas por lo menos investigar a esta gente? Bárcenas tiene un problema y se lo está pensando, presenta el recurso el día 1 de diciembre y por las informaciones que yo tengo de fuentes cercanas a Bárcenas, yo tuve una reunión con Luis Bárcenas hace muchos años, cuando salieron por primera vez que le habían robado los papeles, y él me dijo, a mí no los han robado, yo no he hecho nada en falta. Entonces, vamos a ver si cambia esa declaración ahora cuando declare el 10 de diciembre en los tribunales, porque él puede no entregar papeles a la justicia que le involucren a él en delitos, pero si involucran a terceros los tenía que haber entregado hace muchos años. Por lo tanto, si los entrega porque existan esos papeles, porque sean verdad y no los hayan fabricado los comisarios, Bárcenas habría incurrido en un delito de obstrucción a la justicia. Si los papeles son fabricados, no sirven de nada, son basura, no hay nada que investigar. Esto es un lío que acaba de empezar, es un laberinto. Es un lío que acaba de empezar, pero vamos, que sirve para exonerar a los empresarios solamente. A los empresarios vinculados sobre todo a la financiación ilegal del Partido Popular. Articulados por López. Por López del Hierro. De hecho, el único papel que se ve que ha salido, que no sean anotaciones manuscritas de Rosalía en el despacho de él, que era uno de sus abogados anteriores y que ya no es, solamente aparecen referencias a Ignacio López del Hierro y a las empresas de donde López del Hierro ha sido consejero. Qué casualidad, no había otras. Y he de decirte que fíjate que es en ese momento cuando la UDEF estaba intentando averiguar quién era el señor López Hierro que pagaba dinero a Bárcenas, López del Hierro metió a Villarejo en el maletero de un coche para que entrara por el garaje a la calle Génova 13, le subió a la planta de arriba para hablar sobre los papeles de Bárcenas. No sé. Ay, Dolores de Cospedal decía, hay muchos López Hierro en este país, hay muchos López Hierro. En fin, Patricia, esto es un sin Dios. Esto es un sin Dios, esto es un sin Dios que afecta, que afecta a un funcionamiento estructural de nuestro país que sigue pareciéndose demasiado al siglo XIX. En fin, Patricia López, gracias por acordarte de nosotros. Contamos contigo todas las semanas, aunque lo hacemos con dolor, porque cada semana que vienes demuestras más lo podrida que está nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias a ti. Lolo, saca toda la artillería y dispara a ver si se nos pasa este malestar. ¿Conoce el gobierno lo que piensan los españoles? Los españoles no piensan como Tezanos, ni como la cocina del CIS. Porque según Tezanos, ustedes hubieran ganado las elecciones del año 2016. Y justamente fue lo contrario. En esas elecciones, los españoles convertirán a Sánchez en el eslabón perdido entre Rajoy y Casado. En Argentina ya han comenzado las movilizaciones en contra de la llegada del G20 a ese país. Una cumbre que tendrá lugar el próximo viernes 30 y el sábado 1 de diciembre y que reunirá en Buenos Aires a los principales líderes políticos del mundo. La primera vez que este grupo se reúne en Sudamérica. Para hablar de este tema tenemos, por fin, después de que la semana pasada no pudimos contactar, al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Brieger. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto conversar contigo y efectivamente la primera cumbre del G20 en América Latina. Recordemos que son 3 países que integran el G20 de América Latina, México, Brasil y la Argentina. Y recién hablabas del siglo XIX y mirá qué casualidad porque hoy llegó el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que parece tener anclado el reino un poquito más atrás incluso del siglo XIX. Ten cuidado que tú eres periodista. ¿Perdón? Que tengas cuidado que tú eres periodista y estando Salman por ahí... Sí, pero no entro al consulado, al consulado, pero hay que decir que se hizo una presentación ante el Poder Judicial en la Argentina para detener o por lo menos investigar al príncipe heredero bin Salman
no solamente por la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, sino también por crímenes de guerra en Yemen, porque recordemos que de manera sistemática Arabia Saudita todavía está bombardeando Yemen y la justicia argentina le dio curso al procesamiento. Probablemente no pase nada, pero es uno de los grandes temas de la cumbre, ¿no? ¿Quién se va a sentar con el rey? ¿Quién le va a dar la mano? ¿Quién va a hablar con él? Desde Estados Unidos ya tratan de limpiar su imagen, exculpándolo, no solamente de los crímenes de guerra en Yemen, sino del asesinato del periodista, porque recordemos un dato que parece increíble e inverosímil, Juan Carlos, y es que el periodista reconoce a los saudíes que lo mataron en la embajada, pero todavía no dijeron si disolvieron el cuerpo en ácido o lo cortaron en pedacitos, si lo sacaron en una alfombra o vayan a saber cómo. Bueno, ese es el príncipe que llega acá. Sabemos que a todos les gusta hacer negocios, no se lo voy a enseñar a ustedes, que saben de sobra los negocios que se han hecho con el Reino Saudita, pero yo te diría que es uno de los temas que se ha discutido respecto de una cumbre que tiene como eje central, más allá de la agenda que plantea el anfitrión, la disputa de Estados Unidos y China. Déjame que te pregunte, antes de eso, ¿por qué en Buenos Aires esta cumbre, Pedro? Las cumbres son rotativas y se han organizado en los otros países que forman el G20. Yo estuve en el 2008 en Washington, que fue la primera que se organizó, donde Bush convocó a varios presidentes para conformar justamente el G20 ampliado con presidentes, y se va rotando. La próxima creo que es en Japón, ahora le tocó en turno a la Argentina, y por supuesto el gobierno argentino trata de sacar beneficio de esto, planteando un documento bastante lavado, bastante general, sin meterse en los conflictos que hay respecto de comercio internacional o cambio climático, que es uno de los temas que a los europeos les importa más. Claro, pero te lo preguntaba sobre todo porque en este momento concreto los argentinos lo están pasando mal por culpa del Fondo Monetario Internacional y del G20. Entonces, de alguna manera, llevar a tu casa a los responsables del empobrecimiento que están experimentando en el país no parece tampoco muy inteligente. Lo que pasa es que esa es tu visión del mundo. En la visión del mundo del gobierno argentino están haciendo maldita las cosas visión, muy bien, mía. En sintonía, maldita visión la tuya, en sintonía con el G20, en sintonía con el Fondo Monetario Internacional, que ha felicitado esta semana nuevamente a la Argentina por los pasos que ha dado. No ha logrado felicitarlos por el partido River Boca, que se tuvo que suspender y que ha sido un papelón, porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que organizar un partido de fútbol entre River Boca era algo trivial comparado con la organización de un G20, pero eso es parte ya de folclore argentino y realmente de un papelón internacional. Por supuesto que el gobierno argentino apuesta a que no haya incidentes, que no haya heridos, mucho menos muertos, porque están planificadas manifestaciones, especialmente el viernes, y vamos a tener que prestar mucha atención a esto porque una parte de la ciudad está completamente cortada. Por eso se suspenden derechos constitucionales como el de libre movimiento, ¿no? Es decir, la ciudad está paralizada y está prohibido transitar por la propia ciudad, ¿no? Bueno, eso es relativo, Juan Carlos, porque es cierto que un gobierno tiene que velar por la seguridad de gente tan importante que llega, es cierto que una cumbre que se organiza con estas características necesita de un mínimo, te diría de un máximo de seguridad, pero también es verdad lo que vos planteás respecto a los derechos constitucionales. Una parte importante de la ciudad va a estar completamente vallada, no solamente para evitar manifestaciones, sino para evitar que cualquiera circule, y de hecho hoy cuando llegó el príncipe bin Salman se paralizaron todas las zonas donde él pasó. Ya. Tendremos que buscar gobernantes que no tengan miedo, ¿no?, a ir por las calles de manera que no se suspendan derechos, porque luego los gobernantes se acostumbran a suspender estos derechos. En fin. Bueno, vos fíjate, Juan Carlos, que en el año 2010, cuando se organizaron los festejos del Bicentenario en la Argentina, en ese momento estaba gobernando Cristina Fernández, acá hubo múltiples manifestaciones porque se estaba justamente festejando el Bicentenario, era Néstor Kirchner todavía, y hubo varios presidentes latinoamericanos que caminaron por las calles sin ningún tipo de problema. Yo creo que hay una cuestión política de fondo. Claro. Es que no soportan el contacto con la población. En fin, Pedro, un placer volver a escucharte. La semana que viene nos contarás de alguna manera las conclusiones, porque lo más relevante me temo que va a hacerse en lo oscurito, y seguro que tú desde Nodal vas a ser capaz, ¿no?, de arrancar informaciones que van a estar vedadas al conjunto de la ciudadanía. Esperamos contar contigo la semana que viene, Pedro. Efectivamente, un abrazo grande. Otro Juan Carlos. fuerte.
Pedro, Brieger recordándonos que en América Latina queda mucho por hacer. Y Lolo, que maneja el arsenal secreto, va a disparar para cambiar de tercio. Yeah, I don't believe it. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. No, I don't believe it. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Nuestro invitado quiere ser un buen maestro, un buen amigo y un buen enamorado, porque al conocimiento está convencido quienes te llevan son los buenos maestros, los buenos amigos o las personas amadas. Se toma la vida con tanto humor que me invita a pensar que lleva por dentro dolores largos con los que negocia. Se venga de los párrafos sin fin de filósofos oscuros con coplillas sencillas, de esas que encierran en mucho menos espacio verdades inconmensurables. Y le molesta profundamente de los malos, que en el fondo sean tan malos, porque son tan gilipollas. Habla mucho y hace música porque tiene un profundo respeto a los silencios. Buenas noches, Santiago Auserón. Buenas noches, Juan Carlos. Un placer estar aquí contigo después de acompañarme durante tanto tiempo en mi... Gracias, tío, para mí es un honor. En mi vida. Santiago, hay libros que te cambian la vida. ¿Hay canciones o discos que te cambian la vida? Sí. Sobre todo en periodos determinantes de la adolescencia, el encuentro precisamente de un disco, de un libro, a través justamente de alguien que lo haya vivido, que te lo dé vivido, pues es un empujón que te puede hacer elegir otra senda. ¿Y recuerdas alguno de ellos? Pues sí. Recuerdo, por ejemplo, en un pueblo de Huelva, donde residí después de vivir en Zaragoza, donde nací. Bueno, pasé unos años en el Far West, porque allí era en la comarca del Andévalo, en Huelva, y era maravilloso el modo en que la gente de los pueblos, cuando se enteraba de que alguien había comprado un disco en el pueblo de al lado, cogía el autobús para ir a verlo y había una relación muy viva con todo lo que iba saliendo. Recuerdo una tarde en que los chavales del pueblo nos pusimos en torno a la portada de Sgt. Pepper's de los Beatles, aquella portada coral en la que aparecía todo el siglo XX y parte del XIX, pues todos juntarnos ahí como si estuviéramos adorando a un icono hindú de 1000 cabezas, ¿no? Y bueno, ese disco, por ejemplo, cambió la vida de bastante gente. Y algunos discos de la época, sería largo enumerar. Claro. Lo que sí. Pero, y libros también. Claro, por ejemplo, libros. Chiquillos que apenas podíamos entender lo que leíamos, nos juntábamos, nos íbamos al campo, debajo de los almendros, a hacer seminarios de psicoanálisis y marxismo, ¿no? Una cosa un poco loca para aquella edad. Y circulaba entre nuestras manos, por ejemplo, aquel libro que obtuvo el premio Nobel de Samuel Beckett, Esperando a Godot, que todavía sigue siendo una pieza señera en el teatro de vanguardia, constantemente representada, justamente además, porque es una pieza que no muere. Santiago, Platón, yo soy de los que piensan que la lió con aquello de la caverna y la verdad. Pero yo creo que está hablando de las cámaras cinematográficas. Seguramente, ¿no? Pero creo que quien terminó de liarla fueron los padres de la Iglesia, que tomaron esa idea de la opinión y la verdad que solamente conoce la inteligencia preclara, y empezaron a decirnos que lo que no era cielo era infierno y lo que no era Dios era diablo. Ahí está. Yo no sé si es mejor pasarnos al Prozac. Yo directamente, claro, o sea, si te dedicas a la creencia en el idealismo, a la creencia en que el lenguaje puede nombrar lo divino y que hay una esfera de formas inteligibles que solo es accesible para los elegidos, pues indudablemente la vida se convierte en una pendiente arriesgada hacia la depresión. Porque el ideal no es tangible, ¿no? Y luego los padres de la Iglesia diciendo, o cielo o infierno, aquí entre medias escoge, en medias, ¿no? Y el pensamiento occidental tan marcado. No, lo único que tenemos es la vida y los asideros frágiles del cuerpo, que sí ya son milagrosos. A mí me gusta más un filósofo judío, pero rebelde respecto a la sinagoga, ¿no? Y además de origen ibero. No se sabe bien. Spinoza, exactamente. Que decía algo muy interesante: nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? No es porque los cuerpos sean Supermanes ni Super López, de los que tú hablabas antes, sino porque el cuerpo, digamos, cualquier cuerpo, yo creo cualquier parte, incluso
pequeñísima de la naturaleza encierra muchas cosas, mucha información elaborada y condensada durante millones de años. No vamos a decir ya el cuerpo humano o el cerebro, ¿no? Que es de una complejidad infinita, según dicen, porque rehace sus conexiones incesantemente, ¿no? Oye, ayer tuvimos aquí a una poeta joven, llena de sentimiento, Elvira Sastre. A la poesía la matan, pero se empeña en resucitar, ¿eh? Claro, hay un filósofo francés que se llama Jean-Luc Nancy, muy interesante. Tiene un librito sobre la poesía en el cual dice algo que a mí me asombró y creo que explica perfectamente la tarea de los poetas, que son gente muy especial, porque ellos no se enchufan a la red. Esta gente trabaja solo con las palabras y con las palabras tienen que producir toda la electricidad, reproducir toda la electricidad del pensamiento. Y bueno, no, sí decía que cada poeta tiene que rehacer el trabajo de la poesía desde el cero al absoluto, desde el comienzo hasta el fin, y que por eso la tarea de la poesía no se acaba nunca. Eso, por otra parte, exime, yo creo, a los poetas de la obligación de ser maledicentes y enconados y estar todo el día hablando mal unos de otros, ¿no? Porque cada uno tiene la oportunidad de rehacer su tarea. El trabajo completo de la poesía. Tuve un momento en donde me ofrecieron sacar nuevas ediciones de libros viejos que se habían agotado y yo no me atrevía a dejarlos así porque no había cambiado y me lié en ese bucle. ¿Hay que morirse para nacer? Hay que morirse para... Bueno, en el Olimpo de las letras o en la concesión de la gloria de la posteridad y tal, al parecer sí. Pero yo creo que vivir pensando en los lauros del más allá es una inutilidad, ¿no? Me refería más a morir etapas de nuestra vida. A lo largo del... Claro. Bueno, tú ya te veo más que bediano, es decir, que estamos muriendo siempre, ¿no? De alguna forma. Sí, de alguna forma. Bueno, realmente hay que asumir que estamos ardiendo por las dos puntas del nacimiento a la tumba y que la vida es un milagro increíble, que somos seres muy frágiles, en realidad dependemos, muy frágiles. Por eso somos sujetos de compasión. Claro, o sea, de compasión y de piedad, pero a la vez nos ponemos muy cerriles a veces y muy enconados y no nos acordamos de que todo depende de un hilito muy fino en todas partes, el cerebro sobre todo, ¿no? Y esa fragilidad debería hacernos admirar el milagro de seguir adelante y buscar también el apoyo de aquellos a los que necesitamos, ¿no? Y tratar a cada para vivo ser un poco más fuertes. Tratar a cada vivo como un héroe, ¿no? Sí, como un milagro. Cantaba Luis Guerra en un homenaje a los zapatistas: nos tapamos el rostro para que nos vieran. Tú andas de máscara en máscara. Sí, sí. Hay una que se me está quedando, que es ya la máscara perruna, pero de la cual yo mismo no me fío demasiado, porque a veces, si tienes animales domésticos, a veces son en exceso bocazas, ladran mucho, o se frotan demasiado. Veo entrevistas y les da vergüenza preguntarte por Radio Futura, ¿no? Como dicen... No, bueno, yo no tengo ninguna vergüenza, es decir, ni en ese terreno ni en muchos otros, pero bueno, en ese en particular ninguna. Yo he de reconocerte que he visto una entrevista tuya sobre Radio Futura, donde tú dices qué torpes movimientos cuando bailabais la canción de... Pero eso era una cosa sociológica, Juan Carlos. Pero es que yo te imité y en un rap que he hecho recientemente he imitado tus movimientos y no lo han entendido todo el mundo. Sí, claro, estabas imitando... Es que aquel día, la verdad es que ha pasado la historia por una torpeza danzante de toda una generación, ¿no? Además mi madre me compró unos pantalones rosas en una tienda de rebajas de ahí del barrio de Quintana y yo era delineante de la construcción en la época, ¿comprendes? Entonces me vistieron de yeye o no sé qué, mi madre, nadie más, y salí por la tele con unos pantalones que ahora me gustaría haber tenido alguna otra opción de vestuario. La música nos ayudaría a entendernos como españoles en nuestra pluralidad. Estoy convencido de que no solo la música, sino la relación, una relación equilibrada y coherente entre la historia, las artes, las humanidades en general y el avance de la ciencia y la tecnología, pero en equilibrio con las tradiciones que nos constituyen como con la posibilidad de ver de dónde venimos desde lejos. O sea, yo creo que el problema de la diversidad ibera
todavía está irresuelto. No acabamos de entenderlo porque tiene una enorme complejidad que viene de milenios atrás, ¿no? Y entonces, realmente, lo importante quizá de la diversidad ibera no es resolverla, sino aprender de ella, ¿no? Y probablemente la música y las lenguas, es decir, los hilos, la trama sonora de los pueblos de Iberia es lo que mejor explica la posibilidad de construir un tipo de unidad no impuesta e ilusionante. Yo te escuchaba a ti decir que sí, señor, muy ahí bien. está resumido en ese síncope, ¿no?, en la historia de nuestro país. Pues está resumida la historia interracial, la historia interétnica de las Españas. Porque es la síncopa, es un patrón. Solamente con hacer un golpe a contratiempo ya estás. Lo que tú tocas es el patrón de la clave cubana, que en 2 compases lo que hace es jugar de una manera muy inteligente con el ritmo. En esa pequeñez, ese compás tan pequeño ha durado más que el Imperio Romano. Es decir, estaba ya en África desde hace muchísimos siglos y ha viajado por todo el Mediterráneo antiguo y vino al Andaluz y contaminó a los pueblos del norte también, y los trovadores provenzales bajaron para entender la música fascinante de los andalusíes, y finalmente todo eso viajó a América, y desde América volvió aquí, pero pasó por nuestras tierras, digamos, la síncopa, la riqueza rítmica, los movimientos cadenciosos. Es curioso que ciertos ritmos iberos no están por encima de los Pirineos, es decir, o hay nombres de danzas, por ejemplo, en la música culta, como zarabandas y chaconas, que están en las suites de Bach, por ejemplo, y que hacen referencia a otra cosa, pero originalmente eran danzas de negros españolas, antes incluso del descubrimiento del Nuevo Mundo. Entonces, toda esa sabiduría rítmica no se puede malversar. Rítmica, melódica, armónica, no se debe malversar, porque nos enseña, digamos que la música, cuando el lenguaje está cansado de decir chorradas, o está cansado de intentar manipular a la gente a través de falsedades mediáticas a diario, cuando ese cansancio del lenguaje nos afecta ya de una manera grave, su refugio es la música. Su refugio son las palabras que se pueden quedar en una coplilla memorable, ¿no? Entonces, bueno, esa relación entre el lenguaje y la música, lo que tú has dicho antes, las canciones que en una fórmula chiquitita pueden preservar un miligramo de sabiduría. Yo creo que tenemos una función que cumplir en ese sentido, la gente que trabajamos con el sonido. Y tú eres un cantor de frontera, tiene que ver con todo esto, obviamente. Sí, me siento muy gratificado por vuestro programa, además de por el ejercicio crítico que lleváis al límite, por habitar en la frontera con alegría, ¿no? La frontera es un lugar en el que ocurren cosas y pasan informaciones, en que se viven riesgos, sin lugar a dudas, pero en el que la intensidad de lo vivo te llena cada día, ¿no? En el viaje fuiste machadianamente ligero de equipaje. Sí, señor. Y sin embargo, en Vagamundo te has arropado bien de equipaje, con una orquesta sinfónica. Sí, es como de un extremo a otro, es una especie de tensión o polaridad que me lleva de un extremo a otro desde que me conozco. La verdad es que no es una cuestión deliberada, sino hacer frente a lo que adviene, ir haciendo frente a lo que se te echa encima. Es decir, el viaje está marcado por la necesidad de trabajar un formato pequeño para sostener un equipo de trabajo en la Huella Sonora, mi pequeña oficina, de 4 personas con 4 sueldos y su seguridad social. Entonces, en el periodo de crisis, es decir, ha habido que viajar ligero de equipaje para poder funcionar y poder pagar los sueldos cada mes. Eso me ha llevado a tocar un poco más la guitarra, a defender las canciones con un formato mínimo, en esqueleto, y hacer frente a esa necesidad me ha sugerido la posibilidad de darle ya un sentido estético a esa necesidad. En el extremo opuesto, a partir de un momento dado, en la sociedad española, pero no solo, ocurre un fenómeno en el mundo de la música clásica, y es que las orquestas, que tienen plantillas muy extensas, que tienen sedes con infraestructuras muy caras de sujetar, bueno, pues
se acercan a lo popular, probablemente porque no tenemos público cultivado musicalmente hablando suficiente para, con los abonos, financiar esas grandes estructuras. El fenómeno está marcado por la necesidad, pero a la vez abre puertas estéticas interesantes, porque la orquesta, el conservatorio, la tradición académica se ve inclinada a dialogar con las escuelas de música independiente. Por otra parte, las orquestas están llenas ya de chavales y chavalas muy jóvenes, capaces de tocar las partituras más difíciles del mundo, pero que son peña, que va a la discoteca, que luego tiene sus agrupaciones de rock o de jazz, ¿sabes? Y en realidad, hoy en día la orquesta sigue siendo una máquina muy alucinante porque condensa milenios de conocimientos. Después de este programa, en Público TV van a emitir un documental a las 10, que ha sido nominado al Premio Goya de este año en la categoría de corto documental, y es sobre Gaza, ¿no? Un viaje a una tierra ocupada por Israel, ¿no? Donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, y en ese corto, bueno, pues se narra la vivencia del pueblo palestino terrible. Vemos también al mismo tiempo en América Latina, ¿no? Yo llamé a mi blog Comiendo Tierra porque unos indios, cuando tenían que demostrar que las tierras eran suyas, los terratenientes llevaron legajos y ellos llevaron tierra y se la comieron para demostrar la propiedad. El mundo está un poco roto, miramos Europa y tampoco está muy hermosa. Uno quiere pensar que la música nos va a cambiar, pero no es suficiente. Coño, le ponen no los podemos himnos, flipar. Los himnos son música y también la música se mata. Sirve para muchas cosas. La música sirve un mensaje de para esperanza. organizar a una falange en formación y excitarla en el momento del choque con el enemigo. Yo, como mensaje de esperanza, diría, en el mundo de habla hispana, el mundo al completo no sé si tenemos alguna opción de arreglarlo, pero en el área hispana tenemos una tradición humanista muy rica, tenemos una variedad en el que casi al filo de lo compatible saltan chispas, pero esas chispas producen ideas. O sea, yo creo que podríamos ser tolerantes con la tradición incluso inevitablemente conservadora de las Españas, si todo el mundo estuviéramos dispuestos a asumir que hay que hacer una revolución cultural, que es indispensable. Algo empezado desde las familias y desde las escuelas en las que nos pudiéramos poner todos de acuerdo. Es decir, yo podría respetar a una familia que quiera educar a sus hijos en la religión católica, pero al cambio le pediría que no se lo imponga como dogma a mis primicos, yo hijos no tengo, ¿no? Es decir, creo que ese tipo de diálogos, partiendo de la cultura y de la cortesía, podría llevar a asumir que hacen falta en algunos planos transformaciones muy profundas, espiritualmente sobre todo, hace falta en España transformaciones muy profundas, porque si no estamos regidos por la tríada demoníaca esta de la ignorancia, o la incultura, la arrogancia y la codicia, ¿no? Esos tres demonios que reviven incesantemente en Iberia y nos llevan cíclicamente al caos. Hay que acabar con esto, y para esto hace falta en España una revolución espiritual. Y como la mitad tiran para un monte y la otra mitad tiramos para otro, pues hará falta un acuerdo cortés, pero llegando al fondo de las cuestiones. Yo soy un pesimista esperanzado o un optimista trágico, y creo que, como tú cantas... Optimista trágico es muy lindo. Eso, en la frontera hay flores esperándonos y nos vas a cantar. Con muchísimo gusto. Pues esto es un homenaje a este... Me gusta mucho la televisión esta en este plan, ¿eh? La televisión de batalla. 4 personas ahí, pim, 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 por el plató, se mueve esto, lo otro. Si suena un ruido es que hay alguien trabajando, señoras y señores. Y me gusta mucho tu valentía y cómo manejas la escena, colega. Gracias. Gracias por acompañarme todos estos años. Gracias a ti, y gracias a ti y a toda la gente de tu equipo. Qué bueno. Por la batalla en que os habéis metido. Pues a ella, a la frontera. Vamos allá. En la frontera tengo un querer. La
florecita más hermosa hecha mujer. Es tan dulce y valerosa, amiga generosa, que alivia mi padecer. Cuando me ataca la desazón y un mal presagio me oscurece la razón, pienso en ella, mi hechicera, y un aire de frontera me alegra el corazón. Tantos malos pasos en la vida dejaron marcas sobre mi piel. Hay dolor, no ahondes en la herida, no agites más tu cascabel. En la frontera hay una flor que al migrante hace olvidarse del temor. Esta noche yo quisiera tomar en la frontera la senda de tu amor. Tantos malos pasos en la vida dejaron marcas sobre mi piel. Hay dolor, no ahondes en la herida, no agites más tu cascabel. En la frontera hay una flor que al emigrante hace olvidarse del temor. Esta noche yo quisiera tomar en la frontera un vaso de tu licor. Si pudiera ver, hermana, la vela en tu ventana, la seña de tu amor. Muchas gracias. Gracias, querido. Muchas gracias. Un besito. Muchísimas gracias. Desobedientes, de la frontera a Gaza a las 10. Gracias a Juan Perro, a Santiago Serón. Y no os olvidéis de que la música, la coplilla revolucionaria, igual es esa clave que no terminamos de encontrar. Hasta mañana, Gracias, Monedero desobedientes. y su equipo. Chao. Chao.